Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí desde GMB Neuroeducando Cuerpo, Mente y Emoción, transmitiendo junto con Capta para que podamos conocer nuevas cosas, aprender juntos. Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy importante, lo que es la comunicación efectiva entre lo que es un docente y un discente. Pero les comparto que estamos aquí en la Ciudad de México, estamos transmitiendo desde lo que es el Velódromo Olímpico. Ustedes lo pueden ver aquí, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Y bueno, pues es algo muy bonito, obviamente por dentro pues está muy grande. Este se inauguró en septiembre del 1968, obviamente se usó en las Olimpiadas que fueron aquí en México. Y bueno, pues empezamos a ver algo que nos invita, ¿verdad?, a esta parte del ejercicio, de la actividad física. Y bueno, pues hoy también en este día que para muchos son días de reflexión, de espiritualidad. Y bueno, pues esperamos que esta charla que vamos a tener el día de hoy, lo cual es esta comunicación efectiva entre lo que es el docente y lo que son los estudiantes, pues es muy relevante, es muy necesaria trabajarla, es muy actualmente necesitamos nosotros tener esta empatía, ¿verdad? Y más con todo esto que ha pasado acerca de la pandemia. Y bueno, pues vamos a comenzar esta charla mencionando que lo primero que debemos saber es que una comunicación, pues obviamente debe ser efectiva, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos tratado de decir algo, dar alguna información, pero realmente no estamos logrando el objetivo, realmente no estamos nosotros dando la información que queremos, dando el mensaje que queremos, y esto también entonces nos lleva a decidir, ¿verdad?, qué hacer, cómo hacerle, y más porque debemos entender que entre lo que es el docente y el estudiante, que en este caso es el tema, se genera un vínculo muy importante, el cual es a veces hablado, a veces no es hablado, ¿verdad? Cuando nosotros generamos estos vínculos, es importante que entendamos que los estudiantes pueden percibir nuestras emociones, pueden percibir nuestro estado de ánimo, pueden percibir desde el tono de nuestra voz, nuestra energía. Y bueno, pues esto también necesitamos trabajarlo nosotros. Fíjense que hoy también quiero mencionarles este tema que es la proxemia. Y es que es esto lo que se da mucho en los estudiantes, mucho en el trabajo del aula. Es decir, esta conversación o esta comunicación que no es a través del lenguaje verbal, ¿sí? Desde el tono de mi voz yo ya estoy dando un mensaje. Desde el territorio en donde estoy, yo ya estoy dando un mensaje. Desde mis palabras, ¿verdad? Las palabras que yo estoy usando, seguramente cuando tienes una conversación con algunos amigos, pues usas ciertas palabras que obviamente genera un mensaje, pero con los estudiantes seguramente también usamos otro lenguaje, otras formas, y esto es porque queremos enviar un determinado mensaje. Entonces, primero debemos comprender que el mensaje es esa información que nosotros queremos dar, esa comunicación que le queremos, eso que le queremos dar a saber, dar a conocer a la otra persona que nos está escuchando. Pero fíjense qué importante entonces, primero definir que la comunicación es tanto verbal, recuerden que también tenemos un lenguaje corporal, y entonces esto va acompañado de todo esto que yo les decía, ¿no? El entorno, el ambiente, el tono, el entusiasmo con lo que yo les digo, ¿no? Toda esta parte es muy, muy necesaria trabajarla, comprenderla. Ahora, una comunicación efectiva, vamos a basarla en lo que es una comunicación asertiva. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar lo que es una comunicación asertiva. Bueno, esta comunicación
vamos a ver, a mirar, a imaginar 3 tipos de comunicaciones y vamos a ver cómo la comunicación asertiva es la que más conviene que nosotros aprendamos y que nosotros tengamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues yo puedo tener una comunicación muy pasiva, en donde yo voy a estarme aguantando lo que pienso, lo que siento, lo que quiero externar, lo estoy limitando, lo estoy aguantando. Pero también puedo llegar a una comunicación agresiva, ¿verdad? Entonces me voy al otro lado y empiezo a lo mejor a elevar la voz, quiero imponer lo que yo quiero decir, quiero imponer mi idea, quiero imponer lo que traigo en la mente, ¿verdad? Quiero que sea la verdad ante la persona que yo estoy hablando o comunicando. Y esto entonces nos hace buscar un equilibrio entre ambas, donde no podamos estar nosotros ni pasivos ni nos volvamos agresivos, porque esa es la línea que tendríamos que cuidar, desde la manera en que somos nosotros los emisores del mensaje, ¿verdad? Nosotros estamos emitiendo ese mensaje, dando a conocer ese mensaje. Y entonces ahí es donde podríamos nosotros entender que en medio de una comunicación pasiva y una comunicación agresiva está la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva pues es justo eso, ¿verdad? Entender que yo voy a hablarle a la persona con respeto, ¿verdad? Le voy a hablar con honestidad, le voy a hablar de una manera justa, de una manera directa, pero también respetando sus ideas, respetando su forma de pensar, respetando su forma de hablar. ¿Por qué? Porque ante esto, les vuelvo a repetir, la parte de la comunicación proxémica, que también entra dentro de la asertividad, nos hace entender que todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, todo lo que salga de mí va a comunicar algo, ¿no? Bien, existía una frase que decía, o dice más bien, todo lo que digas o no digas comunica algo, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo muy claro como docentes. ¿Quién es ese docente? El docente obviamente es el que enseña, ¿verdad? ¿Y quién es el discente? El discente es al que se le enseña, ¿sí? Son nuestros estudiantes. Entonces, cuando nosotros tenemos claro esta parte, que yo debo comunicar a mi estudiante, fíjense qué interesante es esto. Voy a comunicar una información, voy a comunicar un conocimiento. Y aquí es donde a veces quizás nos perdemos porque queremos a veces transmitir nuestras ideas, transmitir nuestras expectativas, nuestros modos de pensar, quizás hasta nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿verdad? Entonces es aquí donde debemos de tener mucho cuidado e identificar entre un mensaje que yo quiero darle a una persona porque quiero que se entere, porque quiero que lo entienda, porque quiero que piense igual que yo, a dar una información en donde yo voy a permitir que la persona o mi estudiante pueda tener ese pensamiento crítico, pueda emitir desde él, ¿verdad?, un panorama, una visión y de alguna forma ese modo de ver las cosas en donde a veces nosotros sí influimos mucho en los estudiantes. No es que sea malo, obviamente estamos para guiarlos, para orientarlos, pero recordemos que dentro de la comunicación asertiva, una de sus características es reconocer que no hay verdades absolutas. Es decir, lo que yo pienso hoy, lo que yo creo hoy, es eso, una creencia que se ha construido con base a la experiencia que yo he tenido en la vida, con base a lo que yo he vivido, y es ahora lo que yo pienso, es ahora lo que yo percibo, lo que yo identifico. Pero si nosotros empezamos a escuchar a otras personas, vamos a poder comprender que también ellos traen una verdad, ¿no? Que también ellos traen una experiencia, que también ellos traen conocimiento, y por eso se dice que en el aula todos aprendemos, aprende el maestro, aprende el alumno. Entonces, poder entender esta parte es interesante porque nos permite a generar, a propiciar la empatía
en nuestros estudiantes. Y bueno, entonces vamos a definir una cosa, dijimos, es la comunicación pasiva, estar toda quieta, decir a todo que sí, estoy de acuerdo, no pasa nada, creo todo lo que se me dice, ¿verdad? No cuestiono, no pregunto, tengo dudas y no trato de clarificar. ¿Qué otra cosa podríamos ahí tener? Es importante que esto también es parte de formar a nuestros estudiantes. Fíjense que cuando nosotros corregimos a un estudiante o le orientamos, le tratamos de guiar, hay algo muy importante. Sucede que no nada más estamos corrigiendo o dando nuestro punto de vista o dándole esa información que él debe considerar, ¿verdad? Para mejorar quizás lo que estamos viendo. Bueno, no nada más está aprendiendo esa parte. Está también aprendiendo cómo se corrige, cómo se le dice, cómo se hacen las cosas, porque recordemos que el primer predictor del aprendizaje es la imitación. Entonces, los hijos obviamente aprenden de los padres, los alumnos por supuesto que también aprenden de los maestros. E inclusive si le pedimos a nuestros estudiantes, vamos a ver cómo es tu maestro, o dime cómo es tu maestra, cómo son. Bueno, ellos nos imitan de una manera maravillosa en donde nos enfatizan, obviamente, las características que para ellos más sobresalen de nosotros mismos. Entonces es interesante cuando les pedimos este ejercicio, porque obviamente nos muestran eso que nosotros recalcamos, eso que nosotros enfatizamos en nuestra forma de ser, en nuestras maneras, ¿verdad?, de hacer las cosas. Entonces, creo que esto es necesario que lo estemos entendiendo, que lo estemos comprendiendo, porque todo lo que hagamos o no hagamos va a comunicar algo a nuestros estudiantes. Y dentro de esta situación o comunicación proxémica que yo les comentaba, es importante que ahí identifiquemos que esta parte en la que nosotros hacemos sentir al estudiante sin decírselo, ¿sí? Le hacemos sentir mal y a veces decimos, yo no quería hacerte sentir mal, o yo no lo hice con esa intención. Pues no lo hicimos con esa intención, pero ese fue el resultado de lo que el estudiante sintió, porque tiene que ver mucho, obviamente, también la historia de vida, su experiencia, etcétera. Entonces, poder comunicarnos de una manera efectiva, pues sería como algo, buscar esta parte básica para que se dé el aprendizaje. Si yo no tengo buena comunicación con mis estudiantes, si no hay esa buena comunión, ¿verdad?, ese vínculo, obviamente no lo voy a poder trabajar, no lo voy a poder realizar, y mi estudiante, pues más que tener esa confianza de preguntarme, más que tener esa confianza de cuando tenga alguna duda levantar la mano, pues obviamente va a preferir callarse, no decir nada y decir, bueno, mejor pues mejor me callo. Aunque hoy en día, bueno, pues sabemos que la tecnología, el internet, ¿verdad?, nos puede facilitar la información, pero es que es ahí donde entra la figura del docente. Sí, la información la podemos tener de muchos lados, la podemos obtener de muchos lugares. Sin embargo, esta parte en donde alguien, ¿verdad?, está conmigo, no nada más transmitiéndome la información, también me está transmitiendo esa emoción por lo que estamos aprendiendo. Eso también es muy importante, eso también es comunicación, y eso también nos va dando identidad, y eso también nos va generando ciertos principios, ciertos valores, ciertas referencias de lo que estamos aprendiendo. Entonces, identificamos esta parte de una comunicación pasiva, una comunicación agresiva, y en medio ponemos entonces la comunicación asertiva, en donde entran en juego varias cosas, como por ejemplo, poder identificar la acción que yo quiero comunicar, la acción, el hecho, la evidencia, la circunstancia. Hablo de la situación, no voy a hablar del alumno, de la persona, de la mamá, de mi compañero. No, hablo de la acción, de lo que yo doy mi comentario, doy ahí, ¿verdad?, mi sugerencia, porque recuerden que dentro de esta comunicación asertiva hay una parte muy importante que es la escucha activa. Es decir, yo puedo ser muy buen emisor, dar muy buen mensaje, dar muy buena cátedra, ¿no?, podríamos decirlo de esa forma, pero
quizás la persona no es un buen receptor, no tiene esa escucha activa. Y esto es algo que a los docentes nos compete ambas cosas, porque obviamente somos emisores, estamos emitiendo una información, estamos tratando, ¿verdad?, de que el alumno se acerque o acercar a nuestros alumnos a ciertos conocimientos, pero también está la contraparte, en donde ya hoy en día sabemos que no nada más va a hablar el docente, sabemos que hoy en día también es importante que el estudiante hable, que el estudiante construya. No olvidemos que detrás del hablar está la construcción de ideas. Aquí en nuestro cerebro, cuando estamos hablando, pues empezamos ahí a unir ideas y estamos buscando hasta con los ojos, ¿no?, la información. ¿Para qué? Para generar una idea. Y esto es lo que hoy necesitaríamos estar trabajando con los estudiantes. Permitir en el aula que ellos hablen, que ellos construyan. Entonces doy una información y todos aprendemos. Les vuelvo a repetir lo que decía al inicio. En el aula todos aprendemos. Aprende el estudiante, aprende el maestro. Nosotros al final, nosotros seguimos aprendiendo y ellos nos están y nos siguen enseñando. Entonces, esta parte de comunicación es importante. Como emisor, bueno, pues voy a ser claro, voy a hablar con esta parte respetuosa, honesta, directa, pero también dentro de la parte del receptor voy a tener esta escucha activa, esta escucha en donde me voy a quitar ciertos tapones que no me permiten tener una escucha eficiente, como por ejemplo, uno de esos tapones es el juicio que hacemos ante lo que nos están diciendo. Fíjense cómo al momento de yo escuchar a mi estudiante, ya estoy generando yo aquí pensamientos. Eso me hace que yo no esté teniendo una escucha activa. ¿Por qué? Porque estoy más ocupando mi mente en lo que estoy creando aquí que lo que el estudiante o la persona me está diciendo. Entonces, me quito ese tapón del juicio, de emitir un juicio, ¿verdad? Primero lo escucho. Primero escucho lo que me está diciendo. Escucho también este juicio de preparar una respuesta, ¿verdad? Voy a ver qué le voy diciendo. Quito el tapón también de las suposiciones. Suponer, me lo está diciendo por esto, para esto, seguramente. Y empezamos nosotros a suponer, a imaginar por qué no los está diciendo. Es que es una reacción natural de nuestro cerebro, sí, porque queremos adelantarnos ante lo que va pasando y estamos sí alerta, pero hay que tener esta parte de sensibilidad, de tener esa... Decía que todo lo que nosotros hagamos comunica algo, entonces también todo lo que nosotros hacemos nos permite o no una escucha activa. Entonces voy a tener como esta especial atención en la persona. Y cuando me refiero a especial atención es que recordemos que la atención la podemos hacer una atención selectiva y una atención focalizada. Decido, es una decisión. Es una función ejecutiva la atención, sí, pero también es una función ejecutiva que se puede entrenar. Entonces, yo puedo entrenar mi mente, mi cerebro y focalizar en lo que estás hablando, en lo que estás diciendo. No emito juicio, no me adelanto, no hago suposiciones. Ojo, no hago comparaciones, ¿no les ha pasado? No, es que yo en las vacaciones fui a Acapulco. Yo cuando fui a Acapulco de ahí me fui también a Cancún, ¿no? Y pareciera que es una competencia en el diálogo. Pero es aquí donde entonces entra esa parte de conciencia para ser un comunicador, pero también tener esta parte de escucha activa. Quitamos esos tapones, ¿verdad? La imaginación, la suposición, los juicios, el que estemos adelantándonos o ensayando respuestas en la mente, porque todo eso lo que hace es tener la atención en mí, en lo que estoy pensando, en lo que estoy sintiendo. E inclusive en ocasiones hay personas que en vez de estarte escuchando, terminan hablando de ellas mismas, ¿no? Terminan hablando de su historia, terminan hablando de su experiencia. Y repito, no que sea malo, pero hay que saber escuchar cuando la persona nos quiere comunicar algo. Es como tener muy claro lo que la persona nos quiere transmitir qué es, ¿no? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? ¿Qué es lo que tú me quieres dar a entender? Y también hay ocasiones en las que no podemos entenderlo bien
Y esto también sucede, es decir, yo puedo estar hablando de una cosa y tú estás pensando en tu mente que te estoy hablando de otra. Lo conectaste con otra idea, lo conectaste con otra referencia y ahí obviamente quizás yo no fui clara o tú luego lo conectaste con otra idea. Aquí es importante entonces aprender lo que se llaman las 3 R's, ¿no? Para tener esta comunicación efectiva. ¿Cuáles son? Refrasear, resumir, repreguntar, ¿no? Refrasear, entonces yo te digo, bueno, entonces nos vamos a ver el próximo sábado, vamos a tener una lectura, ¿verdad? De libro, en nuestro club de lectura vamos a tener un invitado y tú vas a refrasearlo diciendo, entonces el próximo sábado tenemos esta parte de un invitado especial, ¿verdad? Ok, estás tomando ciertas frases, ¿verdad? O quizás vas a decir la idea completa de lo que yo estoy diciendo como para aclarar y entender que así fueron las cosas. Resumir, bueno, pues hacemos un resumen, nos despedimos, bueno, pues entonces nos vemos el próximo sábado en el club de lectura, así es. Y repreguntar, pues obviamente te vuelvo a preguntar, entonces es el próximo sábado, ¿verdad? El club de lectura, sí, así es. Fíjense cómo esta parte es muy importante y no es de que no entendamos, no escuché bien. Es que es válido saber que no a la primera vamos a entender las cosas, no a la primera vamos a comprender y poder identificar qué es lo que la persona me quiere decir, qué es lo que la persona me quiere comunicar. Y en este caso, como docente es tan importante, de nuestros discentes, los estudiantes. ¿Ellos qué nos quieren decir? ¿Qué nos quieren comunicar? Fíjense cómo ellos van a usar esta parte proxémica, como les he estado mencionando. Y nosotros podemos tener esta habilidad para interpretar y conocer esa información, aunque a veces nos volvemos indiferentes ante ello. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces llegamos al salón y nosotros nos sentimos que estamos dando una superclase, pero si somos honestos y vemos la reacción del estudiante, a veces sí logramos conectar y están su actitud, su vista, ¿verdad? Su manera de sentarse, obviamente nos está comunicando algo, me está comunicando, sí estoy interesado, maestro, en lo que me está diciendo, sí me está gustando la clase o sí le estoy entendiendo al tema. Pero también podemos ver en esa actitud, en esa postura, maestro, no tengo idea de lo que usted me está diciendo. O estoy aburrido, me está aburriendo el tema. Fíjense, eso es la comunicación proxémica. Justo es eso, la comunicación no verbal, toda esta parte que se identifica e inclusive podemos sentir, por ejemplo, ahora en tiempos de calor, cuando el ambiente no nos ayuda, ¿verdad? No nos ayuda y a lo mejor los salones están pequeños, los chicos están juntos o ahora que los tenemos que tener separados, pero a la vez con esta parte de, por lo menos aquí en México, que regresaron a clase presencial todos los estudiantes, bueno, pues empezamos a entender esta situación en donde vemos actitudes, vemos gesticulaciones, vemos conductas que claro que nos comunican algo, claro que nos están dando un mensaje. Y es ahí donde también sería muy bueno que nosotros estemos atentos para percibir y quizás entonces evitar el suponer, ¿verdad? El no interpretar, pero sí preguntar también, porque nosotros también podemos hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? Estar preguntando qué tienen, lo están entendiendo, está quedando claro, alguien tiene alguna duda, alguien quiere participar, alguien quiere comentar algo, alguien quiere sumar algo a lo que estoy diciendo. Esta conversación es muy importante y es muy necesaria, porque entonces ya no se vuelve este monólogo en clase, en el aula, sino que se vuelve ese diálogo y detrás de ese diálogo está la construcción del aprendizaje. Está esa construcción en donde no quiero, alumno, que tú te lleves mi idea, porque entonces estamos solamente formando a estudiantes que son obedientes y no son estudiantes pensantes, que tienen ese pensamiento crítico, ese pensamiento divergente, ese pensamiento que les hace crear en su mente ideas, que sí, ese pensamiento crítico también, ¿verdad? Porque recordemos que en las diferentes etapas en que nos desarrollamos, también nuestro cerebro está
madurando, no ha llegado a una madurez, y por supuesto que también dentro de esta maduración que va teniendo, va tomando conciencia de muchas cosas, va tomando conciencia de la independencia que uno empieza a tener, va tomando conciencia de que lo que piensa mamá, lo que piensa papá, lo que piensa el maestro, pues como que lo empiezo a poner en duda, pero no me atrevo a decirlo, no me atrevo a comentarlo, y quizás es una duda y no una manera de decir no estoy de acuerdo, que también puede ser. Pero es ahí donde podemos nosotros enriquecer. Entonces, una de las características importantes de la comunicación asertiva es esa: saber que no hay verdades absolutas y que todo es un constructo de información, de aprendizaje, y que todos podemos aprender de todos. Es aquí donde yo mencionaría una de las características del docente, ¿verdad? La humildad de reconocer que no lo sabemos todo, que hay cosas que desconocemos, hay cosas que ignoramos, pero hay cosas que sí podemos estar y seguir aprendiendo, y que en muchas ocasiones nos las enseñan nuestros estudiantes, ¿verdad? Nuestros alumnos. Entonces vamos viendo esta parte tan necesaria y tan importante de desarrollar esta comunicación, saber que todo lo que yo hago desde que llego al salón, desde que si saludé o no saludé, ya le está comunicando algo a mi estudiante. Y también desde mi observación, ¿verdad? Desde lo que yo observo en ellos, también algo ya me está comunicando. Pero no tengo la verdad absoluta. Yo estoy interpretando, estoy imaginando, quizás hasta estoy suponiendo. Lo ideal entonces es preguntarles cómo están, cómo se sienten. Una manera que yo utilizo, por ejemplo, con los estudiantes, trabajo con chicos de secundaria, les pregunto, del 1 al 10, díganme con sus manos cómo se sienten. Y todos esperaríamos a que contestáramos todos 10, 10, o eso sería lo idóneo, ¿verdad? Así como que lo ideal, y qué bueno que todos contestan que 10, y uno se siente, ay, qué bueno, mis alumnos son felices. La verdad es que eso sería lo idóneo. La realidad no es esa. La realidad es que a veces tenemos manos levantadas con 3, con 1, con 0, con 8, con 7. Y yo me atrevería a decirles que son pocos los que se levantan sus manos y ponen los 10, ¿no? Pues me siento en 10, maestra. Eso me informa, eso me comunica, eso me está dando un mensaje de cómo ellos están, de cómo ellos se sienten. Y no olvidemos que somos personas integrales, en donde a donde quiera que vayamos, junto con nosotros va el intelecto, ¿no? La parte cognitiva, la parte emocional, la parte física, la parte espiritual, la parte social y demás áreas que nos conforman. Parte de esto nosotros sí es importante que los miremos como ese todo, no como una sola cosa en donde nada más estoy construyendo su intelecto, ¿no? Su cognición. Todo lo que hacemos, maestro, va a tener un impacto también en la parte emocional, la emoción con la que transmitimos o la emoción con la que no transmitimos el aprendizaje. ¿Es significativo o no para el estudiante? Al final, lo que van a recordar son las experiencias que les dimos, no tanto la información. Entonces, si la experiencia está siendo agradable, si la emoción que estamos transmitiendo, el momento, la experiencia, obviamente es buena, va a ser algo significativo y le va a quedar en la memoria, va a generarse un aprendizaje. Reforzarlo, no olvidemos, ¿verdad? Reforzarlo, no dar por hecho que los alumnos ya saben las cosas, que los alumnos ya deben de saber las cosas. Aquí entra otra parte interesante dentro de la comunicación efectiva. Entender que hay ciertas limitantes para esta comunicación. Es decir, una de ellas puede ser la física. La física me refiero al entorno, al contexto en donde yo me encuentro. Entonces, a lo mejor estamos en un concierto y le estoy diciendo algo y obviamente el ruido no me permite comunicar de manera adecuada. Hay mucho ruido o alguien más está hablando, entonces son distractores que no me permite tener la atención adecuada y la comunicación no se está dando de manera eficiente. Otro factor importante es la parte fisiológica o anatómica, ¿verdad? Esta parte en donde quizás haya alguna patología, alguna problemática en la persona y no te pueda escuchar, no pueda entender muy bien. E inclusive hay quienes no pueden, por ejemplo, entender bien las palabras, los sonidos, los fonemas.
Eso también es una problemática para podernos entender. Es que yo te entendí de esta forma. No, pues ya no estamos escuchando bien entonces, ¿no? Y se genera otra comunicación, se genera otra información, otro mensaje, totalmente cambia el mensaje. Otra parte también que es una limitante para una comunicación efectiva, pues obviamente es la parte psicológica o emocional. Si yo traigo problemas, creencias, paradigmas o rigidez en mi pensamiento, pues obviamente todo lo que dices yo lo voy a rechazar, yo lo voy a poner muy, muy, muy en duda, porque pues ¿cómo crees que yo voy a pensar de esa manera, no? ¿Cómo crees que yo voy a decir lo mismo que tú estás diciendo o pensando? O mi estado de ánimo ahorita no me permite escucharte, no me permite, porque ahorita yo estoy más ocupada en lo que estoy sintiendo, mi cerebro está más atento en esta parte de lo que yo estoy sintiendo, en lo que acabo de pasar, en lo que acabo de vivir, tratando de buscar una solución, y obviamente eso hace que yo no tenga una adecuada atención a lo que me estás diciendo. Y algo también muy importante, que también es una barrera, aparte de lo que es el contexto, de lo que es la parte emocional, de lo que es la parte física, ¿no? O que en algunas personas sí existe cierta limitación porque no se tiene esa capacidad en cuanto a decodificar fonemas, etcétera. Bueno, pues una parte muy importante también es la disposición que tenemos. La disposición, y esto pues nos llevaría a pensar en esta parte de la voluntad. ¿Cuántas veces no se acercan con nosotros los estudiantes y nos quieren platicar algo, decir algo o preguntar algo? Oye, maestro, le quiero hacer una pregunta, pero a veces estamos ocupados en que nos tenemos que ir, o en que tengo que entregar esta actividad, o ya me voy a la siguiente clase, ¿no? O algo que tengamos que hacer. Entonces, decimos sí te escucho, sí dime, pero en realidad no lo estamos escuchando. Y es que habría que escuchar. Una vez una alumna me decía, dice, a mí mi esposo me pide, cuando yo lo escucho me dice, escúchame con los ojos, ¿no? Porque a veces sí, escúchame y yo sigo haciendo, mi atención está en lo que estoy haciendo, o sea, sí es cierto, sí nos están escuchando, pero no tenemos toda la atención. Entonces, te escucho y dicen, escucha, entonces sí con los oídos, escucha con los ojos, y también hay quien dice, ¿no? Hoy se habla mucho, escucha también con el corazón, percibe, que esa, insisto mucho en esto porque quizás tendríamos que abordar más sobre esta parte de comunicación proxémica que se da cuando escuchas con el corazón, cuando escuchas la intención de lo que se te está diciendo, percibes la sensación, porque de ahí comienza la comunicación. Son estímulos sonoros, ¿verdad? Se emite a través de los sentidos, captamos esa información, pero viene esa interpretación acompañada de emociones, acompañado después de interpretaciones. Y ahí es donde entonces puede ser que sí estoy dando a entender lo que quiero o no lo estoy dando a entender. Sí lo dije, pero no con esa intención. O sí lo dije, pero no entendiste entonces lo que yo te quería dar a entender, ¿no? O sea, entonces esta parte es muy, muy necesaria, maestros, que nosotros lo trabajemos, que nosotros lo reflexionemos. ¿Cómo está siendo nuestra comunicación en el aula? ¿Es eficiente nuestra comunicación? ¿Realmente me estoy comunicando con mis estudiantes? ¿O a lo mejor nada más les estoy llevando problemas, les estoy llevando malas experiencias, les estoy llevando malos momentos, ¿no? Pero puede ser lo contrario, quizás me estoy comunicando también que les estoy llevando una información que les está dejando huella en su vida, que está siendo muy significativa y que de alguna manera les va a ser útil para la vida. Realmente la charla de hoy es compartir brevemente esta necesidad de vincularnos con los estudiantes, de tener esa comunicación efectiva, esa comunicación asertiva, en donde yo pueda decir lo que veo en la situación, darle una sugerencia y, ¿por qué no?, también dentro de esa charla sí pedirle a qué se compromete, pero también a qué nos comprometemos nosotros.
Y bueno, pues realmente para mí es un gusto, como siempre, compartir con ustedes, estar aquí para que juntos estemos aprendiendo con estas propuestas que estamos teniendo, ¿verdad? De las charlas culturales y educativas, en donde queremos que tomemos esta parte de reflexión, esta parte de elevar este nivel de conciencia como docentes que somos, porque al final también somos modelos de aprendizaje para los estudiantes. Porque no lo olvides, cada vez que hablamos algo no solo damos la información, también les estamos diciendo cómo se habla, cómo se dice, cómo uno se puede expresar. Ellos lo están aprendiendo, nos están mirando, no nada más nos están escuchando, nos están mirando, nos están sintiendo, nos perciben, y eso también les está comunicando algo. La pasión por el aprendizaje también se despierta cuando recibimos esa pasión de quien enseña. Yo les agradezco mucho su escucha. Si alguien quiere comentar algo, compartir algo, también para nosotros es muy, muy, muy enriquecedor. Y bueno, comprender que hay mucha necesidad de mejorar como seres humanos, y no porque somos carentes, no. Es que constantemente estamos evolucionando, estamos cambiando, y obviamente junto con ello tenemos que avanzar nosotros. Les agradezco mucho esta mañana, este momento. Gracias por escucharme, por estar aquí. Y pues nos vemos el próximo sábado. Va a haber el club de lectura. Nos van a compartir un libro muy, muy hermoso. Ya lo estarán viendo ustedes en la página. Espero que nos sigan y que sigamos creciendo juntos. Muchas gracias. Excelente mañana. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.